Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro y vamos a leer en el capítulo 1 los versos 10 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios. Y habíamos visto que Pedro le escribe a creyentes que habían tenido que salir de su patria, de su país, perseguidos por ser cristianos, y que se establecen en lugares de Asia Menor, en ciudades de Asia Menor, que dijimos que era muchos la actual Turquía, ¿no? Y tiene palabras de aliento para estos cristianos que están pasando pruebas, muchas pruebas, y todavía no había llegado a la prueba más grande, que era la persecución que comenzaba con Nerón. Pero el apóstol Pedro ya los va preparando, que tenían que estar preparados, fuertemente aferrados con esa fe que era más preciosa que el oro, aferrados al Señor para pasar las pruebas que le iban a venir. Habíamos visto que las pruebas que tenemos en esta vida las pasamos aferradas al Señor. No queda otra. Con esa fe que Él nos dio, esa fe incorruptible, como el más fuerte que el oro. Y hoy vamos a ver en el verso 10, nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ya en el Antiguo Testamento los profetas habían profetizado de esta época, esta era de la gracia, este tiempo de gracia. Estaba la ley en el Antiguo Testamento, pero a partir de Jesús comienza esta época, esta era de la gracia, este tiempo de gracia. ¿Qué significa? Que el Evangelio iba a ser predicado a toda criatura, judíos o no judíos, y todo aquel que creyera en Cristo como su Salvador iba a ser salvo. O sea que cuando partiera de este mundo iba a ir a la presencia de Dios para toda la eternidad por el sacrificio de Jesús. Jesús fue el perfecto Cordero, el que cumplió todos los requisitos de Dios, ahí llevando nuestros pecados en la cruz. Esto significa gracia. Gracia significa bondad de Dios para con nosotros, que no merecíamos, pero ahora en Cristo sí, es posible, ¿no es cierto? Y acá nos dice que los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron de esta gracia destinada a nosotros, ¿no? Y ya vemos que la promesa de un Salvador es después que Adán y Eva pecan, Dios mismo les promete que va a venir un Salvador. Ya en esa época todavía no existía el pueblo de Israel, pero la promesa del Salvador fue dada para todo el mundo, universal era la promesa de un Salvador, para todo el mundo. Vemos más adelante también en el profeta Isaías, ¿no es cierto? Isaías 42:6 dice que Jesús, el Mesías, iba a ser luz a las naciones. Los profetas profetizan estas cosas y tienen que indagar porque era algo nuevo para ellos, ¿no? Ellos pensaban que la salvación era solamente para el pueblo de Israel con el cumplimiento de la ley. Y acá se le presenta otra cosa, una época de gracia, ¿no es cierto?, donde cualquiera, judío o no judío, puede ir
al Señor, ¿no? La gracia de Dios que nos ha alcanzado. Damos gracias a Dios por estar en esta época, haber nacido en esta época de la gracia, que solamente con acercarnos al Señor y decirle, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, estamos seguros de ir a su presencia cuando vayamos de este mundo. Pero dice que estos profetas que profetizaron de la gracia destinada a los no judíos, también dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, investigaron de esta salvación a los gentiles, investigaron, averiguaron. Verso 11 nos dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Nos dice que ellos escudriñaron, buscaron, averiguaron, ¿no es cierto?, sobre Jesús, sobre el Mesías que iba a venir. Y nos dice que hay muchas profecías, sabemos, del Mesías. Nos dice que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén. El profeta Isaías nos habla de su sufrimiento. Como cordero fue llevado al matadero, ¿no es cierto? Iba a sufrir. Y después la gloria que iba a tener con el Padre, después de haber terminado la obra que tenía que hacer, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que era un secreto bien guardado por Dios. Por eso este mensaje yo lo llamé el secreto. Y era, dice, ¿qué persona y en qué tiempo iba a pasar esto? Nos dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo que estaba en ellos. ¿Qué persona y qué tiempo? Había mucha revelación acerca del Mesías, pero lo que no era revelado era qué persona y en qué tiempo era el Mesías que iba a venir y en qué tiempo iba a venir, ¿no? Y eso era todo un misterio. Así que todo el Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Israel espera ese Salvador, espera ese Mesías, ese ungido que iba a venir. Y en Belén nace, ¿no es cierto?, el ungido que es Jesús, que después va a la cruz y es nuestro Salvador. Y hermanos, yo pensaba qué privilegio haber nacido, estar viviendo en este tiempo de gracia, que podemos con toda libertad acercarnos a Dios mediante Jesús, y que todos los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron allá como figuras, porque tenemos el sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús, y por Él podemos acercarnos a Dios con toda confianza y con toda libertad por la fe. Vimos lo importante de la fe en las pruebas, y lo estamos viviendo. Estamos pasando esta cuarentena, que estamos un poco encerrados en nuestra casa, ahora podemos salir un poquito más. Pero nos mantiene la fe, esa fe que Dios nos da. Yo decía que para mí fe es saber que Jesús está conmigo. Yo no lo conozco, no lo vi personalmente. No sé cómo era. Sé que estuvo en Israel, todo lo que hizo, los milagros. Pero yo estoy segura que está acá conmigo. Y eso es fe. Por la fe, Él está con vos en ese lugar que estás y Él está conmigo. Él está con nosotros, los creyentes, porque es así, Él lo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la fe, que es tan importante, ¿no es cierto? Yo, como ustedes saben, nací en España, y cuando vinimos a la Argentina con mi mamá, una cosa que me costó mucho cuando empecé a escuchar el Evangelio era el asunto de la fe, porque a mí me habían criado desde muy chiquita, allá en mi pueblo, una tía mía muy, muy religiosa,
me llevaba a misa, me hacía confesar, comulgar, la comunión, y cumplir, hacer cosas. Y cuando yo empecé a escuchar el Evangelio que me decía que solamente por la fe, por creer en Jesús como mi Salvador, el Señor me anotaba en el libro de la vida y yo iba a estar allá con Él para toda la eternidad. Me costó mucho creer. Pero yo decía, ¿cómo es tan fácil? Tanto que he hecho toda mi vida, desde chiquita, cumpliendo con esto, cumpliendo lo otro, cumpliendo con lo otro. Y solamente por creer en Jesús y entregarme de todo mi corazón a Él, ya estaba anotado mi nombre allá en el libro de la vida y yo iba a estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Y cuesta, yo comprendo a las personas que las han criado con esto, ¿no? Que es tan difícil cuando les dicen solamente tenés que creer, que les cuesta, como y no tengo que hacer nada. ¿Se acuerdan de Naamán? Que tenía lepra y él quería hacer grandes cosas para poder curarse de la lepra. Si le pedían hacer lo que quisiera hacer, él lo hacía. Y el profeta le dijo, no, métete en el Jordán 7 veces. No, ¿cómo? ¿Tan fácil? No, ¿cómo me voy a meter ahí en el Jordán? Una cosa muy fácil para él. Y yo eso lo asocio, ¿no es cierto?, con nosotros. Cuando hemos pasado toda la vida creyendo que por hacer sacrificios, por hacer rituales, por hacer ceremonias, por rezar y por tantas cosas más, tenemos, si Dios quiere, tenemos el cielo ganado, como dicen algunos. Y cuesta comprender que solamente por creer en Jesús como mi Salvador, Él que dio su vida en la cruz por mí, llevando mis pecados, creer, decir, Señor, yo creo y te recibo. Cuesta, pero es así de sencillo, porque Dios nos presenta muy sencilla la salvación para que nosotros la comprendamos, que somos seres humanos. Y en segundo lugar vemos el verso 11, dice que los profetas, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Los profetas escudriñaban, y muchas cosas, como yo dije, se sabían del Mesías, pero lo que no se sabía, en qué época, quién y en qué época iba a venir, era el secreto bien guardado de Dios. Y los judíos esperaban el Mesías, y llegó el tiempo señalado por Dios, y nació Jesús de una virgen en Belén, y cumplió todos los requisitos de Dios para nuestra salvación, no solamente para los judíos, para nosotros también, que no lo somos. El verso 12 nos dice que a estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Seguramente los profetas investigaron, escudriñaron cosas que no eran para ellos, dice. Lo que se les reveló a ellos no era para ellos, sino para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios, ¿no es cierto?, de este escudriñar, de todas estas profecías sobre el Mesías del Antiguo Testamento. Nosotros éramos los beneficiarios. Y nos dice que ahora, dice, nos son anunciadas estas cosas a nosotros, porque ahora las entendemos, ahora se entienden, ahora las pueden explicar. En el Antiguo Testamento no se entendían, tenían que esperar el tiempo justo, ¿no es cierto?, para que Dios enviara a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Pero ahora la entendemos
ya pasó, el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros y ahora nos es predicado ese evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo se está encargando, usando a personas para que prediquen el evangelio a toda criatura, judíos y no judíos, a todo el mundo, como dice la palabra de Dios. Jesús es luz a las naciones. Yo pensaba que cómo le costó a Pedro, ¿no es cierto?, un judío tradicional, cumplidor de la ley, cuando el Señor le encarga una tarea. Él estaba en Jope, en la ciudad de Galilea, y sube a la terraza a orar, y por ahí cae como un éxtasis, nos dice el pasaje de Hechos 10, y baja un lienzo con animales que los judíos no, prohibidos para los judíos. El cerdo entre ellos seguramente, animales que se arrastran, que eran considerados inmundos, ¿no?, que ellos no podían comer. Y baja ese lienzo, dice que una voz del cielo le dice: Pedro, mata y come. Y así por 3 veces baja el lienzo. Entonces Pedro le dice: Señor, ¿cómo voy a comer esto? Si es inmundo, no lo puedo comer. Y el Señor dice que lo que yo santifico, dice el Señor, no lo llames tú inmundo o común, dice el versículo. Dándole a entender a Pedro que el mensaje de salvación era para todo el mundo y para aquellos que el pueblo judío consideraban que no eran, que no estaban dentro de la gracia de Dios. Y él tuvo que aprender, y ahí Pedro comprendió que el Evangelio era para todo el mundo, para toda la gente. Pero Pedro tuvo que prepararse, Dios tuvo que preparar a Pedro para ir a ver a Cornelio, que era un oficial romano del ejército romano que estaba buscando a Dios. El Evangelio es para todos. El Señor Jesús murió por todos, ¿no es cierto? Pero tuvo que prepararse. Y hermanos, qué importante es prepararnos cada día. Yo saben que en mi edad que tengo, considero que cada día me estoy preparando. Leyendo esto, me estoy preparando porque descubro cosas nuevas que por ahí no las había visto antes. Pero es bueno escudriñar en la palabra de Dios, a ver qué me dice. Y hoy en día la palabra de Dios me está hablando a mí y a ti. Nos está diciendo que estamos viviendo una época hermosa, una época que no tenemos que cumplir con todos los sacrificios de la ley. Una época en que con toda libertad podemos ir al trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Y yo en esta mañana te quiero hacer énfasis en esto, que esto de la salvación predicada, que no ha sido predicada a nosotros y que nosotros estamos comunicando a otros, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, que nos da la fuerza, la palabra, pone la palabra, prepara los corazones, redarguye de pecado, toda la obra que hace el Espíritu Santo. Dice que estas cosas que estamos viviendo nosotros, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me llamó la atención esto. Los ángeles anhelan mirar. Me acuerdo cuando el Señor Jesús, leyendo en la palabra, nació, que los ángeles iluminaron el cielo cantando alabanza, ¿no es cierto?, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Contemplaron el nacimiento de Jesús y cantaron con gozo, contemplaron los ángeles. Y ahora dice que anhelan mirar los ángeles nuestra salvación. Anhelan mirar los ángeles como las personas aceptan al Señor Jesús como Salvador. También nos dice que también los profetas anhelaban mirar esto, dice, Mateo 13:17, dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, lo que nosotros vemos
ellos anhelaban, los ángeles anhelan mirar. ¿Qué anhelan mirar? La salvación de las almas. Personas que buscan al Señor, personas que dejan las tinieblas para seguir a la luz de Cristo. Y anhelan mirar también el día que estemos todos juntos en la presencia de Dios, cuando la salvación va a ser completa. Y hermanos, en esta mañana nos gozamos en esa hermosa salvación que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo me gozo cuando partamos de este mundo, cuando Dios así lo disponga, y vamos a estar con el Señor para toda la eternidad. Dice que va a ser una multitud que vamos a estar alabando a nuestro Señor. Dice acá que la fe, tenemos un versículo, el verso 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe ha sido alguien que nos ha estado guardando, cuidando en nuestra vida, y el fin de la fe es llevarnos a la salvación de nuestras almas. Hermanos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, agradecerle por habernos dado esta salvación tan grande, que ya la estamos gozando, porque Él está con nosotros. La estamos gozando, pero vamos a gozar completamente el día que estemos en su presencia alabándole. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Ese misterio que los profetas investigaron y que nosotros vivimos en esta época de gracia. Bendice nuestras almas. Bendice a las personas que tal vez han escuchado tu palabra. Ayúdales a tomar una decisión de fe, a confiar y a entregarse a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.